Dios les bendiga a todos los hermanos que están a través de estos medios, querido joven, amigo que nos escuchas. Vamos a dar comienzo a la lección número 2 de nuestro expositor, que lleva por título Adorar solo a Dios. Recuerden que estas lecciones tratan sobre los 10 mandamientos y reflejan el carácter de nuestro Señor, el carácter que nosotros debemos de emular, ¿verdad? El carácter que todo cristiano debe tener en su vida cotidiana. Bien, amados hermanos, la lección bíblica se encuentra en Éxodos capítulo 20, versículos del 4 al 6, en Números del capítulo 21, del versículo 4 al 9, en Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7, en Isaías, capítulo 40, versículo 18, en Romanos, capítulo 1, del versículo 21 al 23, en Hebreos, capítulo 12, del versículo 28 y 29, y en Filipenses, capítulo 2, del versículo del 9 al 11. Oramos al Padre para que nos dirija. Señor y Padre nuestro, Dios amado, en esta preciosa noche te pedimos que tú, Señor, abra nuestro entendimiento, Dios amado, que hagamos esta palabra realidad en nuestras vidas, Dios amado, que la llevemos a los que no la tienen, Señor, y la lección de hoy, Dios amado, Señor, que promete ser rica en bendición para nuestra vida, que abre nuestro entendimiento. Yo la disfruté, Señor, y espero que los que escuchen a través de estos medios también, Padre Santo, atesoren esta palabra. Dios amado, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, quien llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados a la cruz del Calvario. Amén. Bien, relacionado a los 10 mandamientos, hay una verdad central en esta lección que tiene que ver con el título. Dice, solo Dios es digno de nuestra adoración. Ningún cristiano debe tener duda en cuanto a eso, pero vamos a repasar en la lección todas aquellas cosas que pueden, ¿verdad? Que a veces desvían un poco la atención de la vista en nuestro Dios. Hay un objetivo aquí central que dice reconocer que la idolatría significa adorar algo en lugar del Señor. Justo eso es lo que me refería en lo que comenté. Hay un versículo clave que se encuentra en Éxodo capítulo 20, el versículo 4, y dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Bueno, no podemos confundir en términos, ¿verdad?, de hoy en día, qué cosas nosotros nos gustan y qué cosas nosotros adoramos. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros a veces llevamos una fotografía de un familiar en nuestra cartera, ¿verdad? De nuestros hijos, o en el caso de ustedes los jóvenes, de los padres o de algún ser querido, ¿verdad? Que ustedes simplemente pues aman y que, como bien se dice, ¿verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que una imagen de una persona que amamos, ¿verdad? Es probable que ni 1000 palabras sean posibles para describir, ¿verdad?, lo que sentimos, pero las fotos ciertamente nos hacen reflexionar en los acontecimientos capturados en esa imagen con relación a la persona. Por ejemplo, ¿verdad?, nosotros observamos una imagen en algún momento dado de un momento que disfrutamos con esa persona y que por alguna razón ya no está al lado de nosotros, ¿verdad?
y a través de esa imagen que nosotros observamos revivimos, ¿no? Todos esos momentos felices que nosotros pasamos al lado de esa persona. Y los recuerdos que envuelven también esa fotografía, ¿no? Aunque no tengamos una foto de Dios, ¿verdad? También nosotros podemos, ¿verdad? A través de sus obras, observar la grandeza de nuestro Señor. La falta de una fotografía de Dios no impide que nuestra alma y espíritu se relacionen con Él, porque fíjense, cuando nosotros observamos un paisaje hermoso, cuando nosotros miramos hacia el cielo de noche y vemos las estrellas, ¿verdad? Y vemos los astros, la luna, cuán grande es esa obra que ha hecho el Señor, ¿verdad? Para que nosotros la disfrutemos. Pues simplemente nosotros no hay otra cosa que hacer que adorar a nuestro Señor. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Es algo que a veces las palabras no bastan para describir eso. Sin embargo, el ser humano a través de la historia, ¿verdad? Hemos visto que necesita apoyarse en algo para crear a veces una fe ficticia, ¿verdad? Nosotros, por eso es que Dios nos insta a nosotros, ¿verdad? A que usemos la oración, porque en la oración nosotros hablamos con Dios y a través de su palabra, ¿verdad? Reconocemos, ¿verdad? La grandeza de su espíritu, cuán grande, ¿verdad? Es nuestro Dios en cuanto al amor se refiere para nosotros, ¿verdad? Dice que en esta lección vamos a estudiar la importancia de una adoración basada en la palabra, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, perdón, amados hermanos, es importante que nosotros escudriñemos la palabra, porque realmente es lo que nos hace ver a Dios en su totalidad, ¿verdad? Nunca vamos a entender a Dios completamente, pero sí vamos a entender la grandeza del sacrificio de Él por nosotros, de su amor. Esta lección de hoy la vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección hablaremos de que no hay nada como Él, no hay nada que se compare a Dios, porque Él es el único y nada lo puede representar. Es una persona única que sobrepasa, ¿verdad?, los límites de nuestra mente. Podemos tener un destello de su gloria a través de su creación, pero solamente cuando estemos en su presencia lo reconoceremos en toda su grandeza y plenitud. Y así la palabra nos lo deja ver, ¿verdad? La segunda parte que vamos a estudiar, ¿verdad? Es con relación a una imagen secundaria. El ser humano tiende a desviar fácilmente su atención del Creador, porque muchas veces podemos apreciar más las obras, los milagros, las grandezas de la manifestación del poder de Dios que a Él mismo. O sea, amamos las cosas creadas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Ponemos más atención en las cosas creadas que al mismo Creador. Nosotros tenemos una idea de cuán grande es Dios, pero solamente a través de la palabra es que podemos adentrarnos, ¿verdad?, en los misterios de lo que encierra, ¿verdad?, la creación completa en su plenitud. Ahora, la tercera parte tiene que ver con la adoración a Dios de una manera aceptable, porque muchas personas adoran a Dios en la forma en que ellos creen, ¿verdad? Que van afines con sus propios actos, ¿verdad? Con su propio caminar, pero realmente Dios establece la forma en que nosotros debemos de adorarle, ¿verdad? No es como nosotros creemos, es, ¿verdad?, como Dios ya ha dejado establecido. Y la misma Biblia, ¿verdad?, Dios a través de su palabra nos enseña la manera como debemos adorarle a Él. En primera instancia, ¿verdad?, vamos a entrar de lleno a esa primera parte de que no hay nada como Él. Hay un texto que se encuentra en Isaías, en el capítulo 40, versículo 18, y este texto lee así: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Es una pregunta que es,
¿verdad? Para nosotros los cristianos se nos ha dado ya una manera, una forma en que nosotros debemos de observar a Dios. ¿Ves? Es como nuestro creador, ¿verdad? Como el Señor del Señor, como el que merece toda la gloria, toda la honra. Sin Él, nada tiene sentido. Por Él existimos, ¿verdad? Para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, ¿verdad? El de Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario. El único Dios que ha dado la vida por su, ¿verdad? Por su gente, por su pueblo, es Dios. Los otros dioses que observaban las generaciones pasadas, ¿verdad? Y todavía hay otras personas que adoran otros dioses, pero de ese Dios que ellos adoran, no pueden decir que ha dado su vida por ellos, que los ama de esa manera, ¿verdad? Y que sobre todo ha resucitado y que viene a buscar un pueblo, ¿verdad? Una iglesia revivida por su sangre. ¿Hay alguna imagen que pueda representar a Dios? No hay ninguna. Porque el ser humano, en su búsqueda de la verdad y de las cosas espirituales, provoca crear algo en lo que pueda creer y sustentarse, pero solamente en Dios encontramos todas las respuestas. El segundo mandamiento encierra la compleja grandeza de nuestro Dios. Nada de lo que pudiéramos imaginar o dibujar puede siquiera representar su gloria de manera adecuada. Y esto nosotros, ¿verdad? Para nosotros los cristianos es una realidad. Nosotros cuando meditamos en el Señor, ¿verdad? Cuando vemos su grandeza, yo no sé cuántos de ustedes han tenido, ¿verdad? Esa bendición de contemplar un milagro en su vida. Es algo que no hay palabras, que uno no puede, es algo, ¿cómo te puedo explicar? Es algo que surge que no tiene una lógica humana, es algo que tú no te esperas y es algo que te hace sentir, ¿verdad? El amor que Dios tiene por ti, por nosotros. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, nosotros podemos entender realmente cuán grande es el amor de nuestro Señor, ¿verdad? Yo soy testigo de eso. Yo he visto un milagro de Dios en mi vida, ¿verdad? Me ha salvado de la muerte. Y no ha habido una forma de yo explicar eso con la mente humana, sino que simplemente fue un milagro porque no tiene otra explicación científica que yo pueda, ¿verdad?, decir que sucedió por tal X o Y razón. No, fue la mano de Dios simplemente. Ahora, ¿por qué el Señor se presenta como un Dios celoso? Vamos a leer en Éxodo 20, capítulo del 4 al 6, una parte aquí que es muy interesante. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Una de las características de nuestro Señor, que ama a sus hijos, ¿verdad? Nos ama y vela por nosotros. Y la maldad, ¿verdad?, tendrá su tiempo, tendrá su juicio en el Señor. Muchas veces la maldad de las personas, nosotros vemos que muchas veces la persona que está en maldad, a veces recibe su castigo aquí mismo, pero siempre Dios va a juzgar todas esas cosas también, ¿verdad? Hago misericordia a millares a los que me aman, ¿verdad? Esa es nuestra recompensa de los que amamos al Señor aquí en la tierra. Y guardan mis mandamientos, pero habrá una recompensa mayor, ¿verdad?, cuando Dios venga a buscar su pueblo. Ahora bien, a primera vista, pudiésemos estar tal vez desconcertados en cuanto a este comentario, a este pensamiento que dice que después de todo el celo
es un sentimiento negativo según nuestra propia, ¿verdad? Nuestra propia, aquí en la tierra, nuestra propia percepción de esto, que el celo es algo negativo porque es la tónica que le hemos dado aquí nosotros, ¿verdad? Pero de ese no es el celo que habla el Señor, ¿verdad? Tiene otro sentido que es el de proteger lo que es debidamente nuestro. Perdón. Todos sabemos que nosotros a nuestros padres los protegemos, ¿verdad? Si nosotros estamos en un sitio y nuestros padres son motivo de algún tipo de burla o algún tipo de, ¿verdad? de circunstancia negativa, nosotros, la tendencia de nosotros es a protegerlos, porque les amamos. Ese es el celo que el Señor se refiere. Es un celo, ¿verdad?, que no permite que nada malo le suceda, ¿verdad? Es un celo que no permite que tampoco andemos en malos pasos porque sabemos que eso a la larga nos va a lastimar, ¿verdad? O le va a lastimar al ser que nosotros queremos. De ese celo estamos hablando nosotros. Como seres humanos protegemos a nuestra familia porque la celamos, no queramos que sufran ni corran ningún peligro y deseamos cuidarle. En ese contexto, pues, obviamente, el celo no es una emoción negativa, sino una acción de protección hacia lo que tenemos derecho de proteger. Dios protege lo que es de Él. ¿Por qué? Porque Dios nos compró con su sangre, ¿verdad? La adoración que es exclusivamente para Él no la comparte con nadie. Como el pueblo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, nuestra adoración debe ser únicamente para Él. Ahora bien, la parte segunda se refiere a una imagen secundaria, ¿verdad? Habla aquí brevemente, ¿verdad? Y vamos a leer en Números 21 del 4 al 9 la palabra del Señor para tener una idea. Después que partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, murmuraron, ¿verdad? Y contra Moisés, y decían, ¿no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, ¿verdad? Cuando hablan del pan liviano, se están refiriendo, ¿verdad?, a una comida horrible según ellos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, ¿verdad? Es decir, que cuando hablaba de las serpientes ardientes, eran serpientes venenosas. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ¿verdad? Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿verdad? Acordémonos que el pueblo de Israel en ese entonces, ¿verdad?, el pueblo de Judá, aunque adoraban a Dios, también muchas veces venían estas dudas y comenzaban ellos a adorar imágenes. Y vamos a ver aquí más adelante que lo que Dios pretendió hacer con ellos, ¿verdad?, que era de alguna forma para que ellos hicieran, ¿verdad?, pusieran la vista en Él, esa serpiente, para que ellos cuando fueran mordidos, porque la serpiente fue un castigo por la murmuración de ellos, pero para que se acordaran de Dios, ellos miraban la serpiente cuando eran mordidos por una serpiente, ellos miraban la serpiente de bronce, ¿verdad?, y recibían sanidad. Pero más tarde vamos a ver lo que pasó con esto, que es, amados hermanos, lo que sucede
muchas veces también hoy en día con personas que a veces están pegadas, ¿verdad?, a una virgen, o están pegados, ¿verdad?, a una imagen de un santo, o están pegados a otras cosas, ¿verdad? Pero realmente su vista está lejos, ¿verdad?, de estar apreciando realmente al Dios vivo y verdadero, que es el que vela por nosotros. Entonces, aquí, en esta parte, dice aquí en el comentario, dice, en este relato bíblico leemos que el pueblo de Israel peca. Dios los castiga, que fue cuando envió las serpientes venenosas, ¿verdad? Y para sanarlos permite que hagan una imagen de una serpiente. ¿Qué sucedió después de esto? Pues lamentablemente Israel conservó esta serpiente de bronce, la cual más tarde fue un símbolo de idolatría, porque vamos a ver más tarde que ellos hasta le ponían incienso también, o sea que desviaron la atención de Dios y simplemente lograban a esa serpiente lograban a esa serpiente de bronce. Perdón. Debemos entender que el pueblo de Israel siempre se ha rebelado contra Dios, siempre ha sido así. Dios los sacaba los alimentaba, les daba protección, los sacó de Egipto y todo, pero siempre ellos tendían a volver atrás. Muchas veces vemos que en la actualidad, ¿verdad?, la persona es libertada del pecado a través de la obra del Señor, ¿verdad?, de Jesús. Y a veces se vuelven hacia atrás y a veces están mirando otras cosas, quieren adorar a Dios, pero también quieren participar de las cosas del mundo, ¿verdad? Y en la antigüedad también sucedía esto. Aunque ellos adoraban a Dios, pero también tenían otras imágenes, ¿verdad?, de todas las otras cosas que ellos habían aprendido. Buscaban otras imágenes para adorar. Él les dio la oportunidad de expresar su fe de manera física, motivándolos a la obediencia a sus mandatos, ya que los enfermos debían ver la serpiente para ser sanados, o si desobedecían, morían. Pero, ¿cuál fue el desenlace? Pues tristemente Israel formó una imagen secundaria hecha por ellos mismos. Quebrando el segundo mandamiento, no pudieron entender el propósito de Dios al darle algo físico para que aprendieran que la obediencia es mejor sacrificio para Él, ¿verdad? Ahora, podemos ver que a través de todos los tiempos el corazón humano tiende a guiarse por lo que ve, por lo que ha experimentado, perdiendo totalmente el enfoque en el creador de todo, ¿verdad? Jesucristo mencionó este evento cuando habló con Nicodemo en Juan 3:14 acerca de la salvación, haciendo referencia a que la serpiente de bronce en un asta era un símbolo de la obra de Cristo, provista para nosotros en la cruz. Cada detalle que Dios proveyó nos conduce al Cristo Redentor, ¿verdad? Ahora bien, nosotros hemos visto esto. Yo tuve una vez un compañero de trabajo, hacía una analogía muy lógica para la mente carnal. Él alegaba, ¿verdad?, que él podía pedirle a la Virgen milagros. Y me decía, ¿tú no crees que la madre del Señor, ¿verdad? Tú sabes que aquí en la tierra, cuando los muchachos su padre les va a pegar, ellos van donde la mamá para que los proteja. Y él hacía ese tipo de analogía. En otras palabras, quieren adorar a Dios no como está establecido en la Biblia. Quieren adorar a Dios en la manera en que ellos creen lógica y que va más afines, ¿verdad?, con sus actos, porque muchas veces nosotros vemos que hay personas que aportan grandes cantidades de dinero a la iglesia, ¿verdad? Y con eso ellos creen que ellos están pagando, ¿verdad?, sus muchos pecados o la vida que llevan, y que Dios va a compensar, ¿verdad?, el favor que ellos puedan hacer dando un dinero, dándole una salvación, o dándole una bendición que realmente ellos no se están ganando, porque las obras, ¿verdad?, que provienen de la carne no agradan a Dios. Las obras que podemos hacer, quizás el cristiano, es solamente, ¿verdad?, una consecuencia de haber conocido a Dios, de tener el amor a Dios dentro de nosotros. No esperamos nada a cambio y no lo hacemos, ¿verdad?, para agradar a nadie, ni lo hacemos tampoco, ¿verdad?,
para buscar el beneficio de Dios, sino que es un acto, ¿verdad? Como cuando tú recibes una noticia muy buena y tú estás tan agradecido, ¿verdad? De la persona que te trae la noticia o de la emoción que te causa, que es un acto de agradecimiento, pero que nada tiene que ver, ¿verdad? De otra forma, con querer, ¿verdad? Agradar a Dios, no hacer nada para agradar a Dios, sino que es un producto del amor de Dios en nosotros. Tristemente, Israel se formó esa imagen secundaria, hecha por ellos mismos, quebrantando el segundo mandamiento. Nunca entendieron el propósito de Dios. Dios le había establecido ¿verdad? Esa serpiente para que entendieran que obedeciendo podían, ¿verdad? Agradar a Dios, pero esto no bastó. Y eso mismo ha sucedido a través de la historia. Entonces, ahora Cristo ha provisto, ¿verdad? Para nosotros la obra de la cruz, ¿verdad? Para que tengamos salvación. Y cada detalle que tenía esa gente iba conduciéndolos hacia ese sacrificio, hacia ese evento, ¿verdad? Ahora, vamos a leer Romanos, el capítulo 1, del versículo 21 y 23. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense en estas palabras, hermanos, escritas, ¿verdad? De parte del Señor, tanto tiempo atrás, estas palabras de nuestro Señor, cómo se reflejan hoy día. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A veces los vemos que los llevan en el cuello, ¿verdad? Adorando. Yo siempre he dicho que mientras más cadenas tiene una persona, ¿verdad? Más ataduras tiene. Eso yo lo aprendí hace años. Y eso a veces es así. Muchas cadenas es símbolo de atadura porque siempre ha sido así, ¿verdad? Las cadenas reflejan que no hay libertad. Se adora a lo creado en lugar del creador. Piensen eso. Se está adorando a lo creado en lugar, ¿verdad?, de adorar al creador. O sea, volviendo a lo que dije anteriormente de mi amigo, ¿verdad? Él quería pedirle a la Virgen, pero tenía acceso directo al Padre, porque ya Jesús nos dio ese acceso a nosotros, que orando podemos llegar al Padre. Sin embargo, él quería orarle a la Virgen. Pues mire, y me decía que él no creía en milagritos, ¿verdad? Pretendiendo decir, ¿verdad?, que los milagros que había en la iglesia a veces, ¿verdad?, que él no creía en eso y los llamaba a sí mismo milagritos. Lamentablemente, ¿verdad?, él murió de una enfermedad muy fuerte, pero tampoco creía en milagros. Pues, ¿cómo va a recibir entonces una sanidad en su cuerpo? ¿O cómo nosotros vamos a recibir un cambio si no creemos, ¿verdad?, en la obra de nuestro Señor? Hay cosas que el Señor, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos a Él, nos limpia, nos cambia. Y hay cosas que poco a poco Él va trabajando en nosotros, ¿verdad? Porque llevamos tantos años en una rutina y Él va cambiándonos, y nos va cambiándonos desde adentro, ¿verdad? Haciéndonos una nueva criatura, ¿verdad? Todos hemos sido testigos de eso. Entonces, aquí dice, podemos admirar y adorar las obras de Dios y no a Dios mismo. ¿Cómo esto puede ser posible? Aunque no adoremos a un ídolo o una imagen esculpida, hay muchas otras maneras en que podríamos quebrantar el segundo mandamiento. Cuando somos atraídos a los milagros y a las bendiciones que Dios nos da, nos olvidamos del dador de la vida, ¿verdad? Los milagros están establecidos, ¿verdad?, para que la gente incrédula crea. A nosotros, a veces, Dios trae un milagro a nuestra vida, ¿verdad?, para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Pero en ninguna manera nosotros podemos desviar pidiéndole a una imagen o pidiéndole a un santo o alguna otra cosa, ¿verdad?, que no sea a Dios mismo, ¿verdad?, dirigiéndonos a Él en oración. No podemos desviar nuestra mente de Él.
No podemos estar cargando en el pueblo cristiano, eso no se ve, pero lo observamos a veces muy de cerca en algunas personas que no se quitan una medalla, ¿verdad? Porque creen que eso les va a traer mala suerte. En el mundo lo llaman mala suerte, porque realmente su mente no está puesta en el Señor, en el Creador, ¿verdad? Hay otra manera de violar el segundo mandamiento y es adorar las obras de Dios y no a Él como Creador de todo. El admirar y respetar a una persona, eso no es malo. Pero la adoración, la admiración desmedida y el deseo de reflejar esa imagen en nuestra vida pueden dar paso a la idolatría. Mira, en estos días vemos a veces que muchas personas, ¿verdad? Pues idolatran, ¿verdad? Artistas y se mueren y ya hay alguien que ya lo mete en el cielo rápido porque Dios lo mandó a buscar para escuchar su música ya. Mire, eso son ignorancias de las personas, ¿verdad? Y a veces uno sufre cuando la gente supuestamente inteligente habla de esa manera. Nosotros entendemos la ignorancia con respecto a las escrituras, ¿verdad? No leen la Biblia. La gente a veces en su vagancia no quiere escudriñar las escrituras y entonces caen en estas cosas, ¿verdad? Que a veces también hasta idolatran personajes políticos. Mire, eso está tan lejos del Señor. Dios permite que tal o cual gane, pero realmente, ¿verdad? Nosotros sabemos y entendemos que toda buena obra y toda dádiva perfecta viene, no de los políticos, viene del Señor. Así que nosotros, nuestra confianza, nuestra fe, ¿verdad? Está puesta y debe estar puesta siempre en el Señor, no en ningún político, porque todo esto perecerá. Muchas veces queremos ser como un héroe o queremos ser como los héroes que conocemos y ni siquiera intentamos acercarnos a la imagen de nuestro Salvador, ¿verdad? Ahora, en la tercera parte nos habla de adorar a Dios de manera aceptable. Esto es muy interesante. Mire, ¿cómo debemos de adorar a Dios? ¿Verdad? Me gustaría que la clase fuese, ¿verdad?, en vivo, porque así ustedes pudieran participar y yo escucharlos a ustedes y tener una interacción, ¿verdad?, y un cambio de ideas para traer luz a nuestras vidas. Mira, vamos a leer Hebreos capítulo del 12, del 28 y 29. Porque, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo una manera, ¿verdad?, de acercarme a Dios. Hay veces que podemos ir a Dios pidiéndole. Hay veces que la oración mía simplemente es de agradecimiento. Y me vienen por la mente todas las personas que yo veo, ¿verdad? Que de una forma u otra yo veo el amor de Dios en ellos y yo veo, ¿verdad?, cuán grande es el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad?, cómo se manifiesta. Y eso a mí me llena, ¿verdad?, me pone gozoso. Y lo que hago simplemente, ¿verdad?, pues es agradecer a Dios por todas esas cosas, porque antes nosotros estábamos sin rumbo, ¿verdad? Antes éramos un barco que iba a la deriva y no teníamos, ¿verdad?, unas metas en la vida. Sin embargo, cuando vino Jesús a nosotros, pues simplemente todo eso cambió, nos dio otro sentir, nos dio otro rumbo, nos dio, ¿verdad?, otro horizonte y una nueva criatura, ¿verdad?, renació en nosotros, una criatura que se debe a Dios, que siempre, cada día debe de haber, ¿verdad?, debe de haber esa comunión con el Señor y de esa manera nosotros poder luchar cada día contra las acechanzas, mi hermano, porque estamos en este mundo y hay tantas cosas a veces que uno ve que si se pone uno a mirar la verdad, no pierde la vista por un momento del Señor y se atribula uno, pero realmente todo está en las Escrituras, amado hermano. Todo esto que está pasando, todo lo que va a venir, no es otra cosa que confirmando lo que ya está escrito hace 2500 años, ¿verdad? 2020 años.
que está escrito y desde antes ¿verdad? De las escrituras, cuando hablaba Isaías, ¿verdad? Que también marcó, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesús. Desde mucho antes ya todo esto estaba destinado, ¿verdad? A que la obra redentora del Señor, ¿verdad? Viniera en rescate de nosotros, de los que amamos a Dios, de los que hemos creído, ¿verdad? Sin ver, de los que no necesitamos, ¿verdad? De una figura o no necesitamos de ninguna cosa física para nosotros saber que Dios es real en nuestras vidas, sentirlo y que no pase un solo día, hermano, sin que nosotros sintamos la presencia de Dios, porque de eso se trata, de que nosotros no podemos estar un día moribundos. Simple y sencillamente dedicarle a Dios todo el tiempo que nosotros, aunque estemos trabajando, nuestro pensamiento esté en él. Mire, Dios me salvó la vida en una ocasión a mí, porque mi mente estaba con él, estaba cantando coritos y todo, y la muerte estaba acechándome, y Dios me libró de la muerte por esas circunstancias, porque mi mente estaba en el Señor y en su amor, ¿verdad? Ahí Dios me demostró, y era lo que yo le decía anteriormente, ahí Dios me demostró, ¿verdad? Cuánto me ama, que aún yo, sin estar consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor, Él ¿verdad? Me cuidó, me guardó y me guardó de la muerte en un accidente que iba a tener. Así que, querido hermano, mira, Dios es real, Dios es real. Nosotros, ¿verdad? Alabamos, nosotros glorificamos, nosotros honramos a nuestro Dios, ¿verdad? No necesitamos llevar un crucifijo, no necesitamos llevar otra cosa, ¿verdad? Que no sea la palabra de Dios en nuestro corazón. En el pasaje de Hebreos dice, este pasaje nos indica que se debe adorar con temor y reverencia. En los términos temor y reverencia implican un alto nivel de honra y una gran seriedad acerca de la presencia de Dios. A veces pudiéramos ser algo descuidados en los momentos de adoración, pero Dios merece nuestra reverencia y nuestra adoración debe reflejar siempre nuestro conocimiento y aprecio de la grandeza de Dios, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, pues simplemente hay personas que ponían en las redes que el 2020, ¿verdad? Pues fue un año malísimo, pero dentro de todo, hermano, tenemos salud, tenemos a Dios en nuestro corazón. Nada más eso es motivo para uno, ¿verdad?, adorarle. Nada más eso es motivo para darle gracias. Sí hemos visto muchas cosas que han pasado, ¿verdad? Por eso Dios nos manda que estemos apercibidos, a que obedezcamos y a que seamos prudentes, ¿verdad? En el momento en que salgamos y toda esta cuestión del virus y eso, que seamos prudentes, que no, no veamos, con malos ojos cuánto una persona se cuida, no, porque este es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos también nosotros que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos, tenemos que mientras estemos aquí, serle de beneficio a Dios, llevar la palabra, hablar a los que no la tienen, ser de consuelo, ¿verdad? A través de nuestro Señor a las personas. Pues en el momento en que Él entienda que nosotros debamos hablar, ¿verdad? Pues que lo sintamos, pues hablamos. Mira, aquí en Filipenses, el capítulo 2, del versículo del 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, refiriéndose a Jesús propiamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre. A veces oímos, ¿verdad?, tantas cosas, de que hay cosas debajo de la tierra y que en estos días tantas que salen en las redes, de que si descubrieron un planeta, que si posiblemente hay vida aquí o allá. Mire, si la hay o no la hay, la Biblia me dice a mí, yo le creo a la Biblia, que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se sujeta a la mano de Dios. Si hubiese alguna criatura, que la Biblia no dice que la hay ni que no la hay, si la hubiese, se tiene también, ¿verdad?, que es una criatura de Dios y se tiene que reconocer a Dios como todopoderoso, ¿verdad? No importa lo que haya. Así que nosotros aquí, que es de lo que nos concierne, ¿verdad?, los que estamos habitando en la tierra, porque hasta los mismos animales, ¿verdad?, a veces yo los observo y
cuando los oigo, ¿verdad?, cantar y los oigo volar y los veo, yo pienso que en su forma ellos también agradecen a Dios. En esos cánticos, en la creación de Dios, ¿verdad? Como Dios hizo los animales y ellos mismos se sustentan. No necesitan del hombre. En algunas ocasiones vemos que el hombre los tiene cautivos, pero realmente ellos dependen de Dios. Ellos dependen de Dios y nosotros dependemos de Dios. Hemos variado muchas cosas a través de los tiempos, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre el hombre depende de Dios. Tal vez haya creado una manera de alimentarse, pero internamente nosotros para poder vivir interiormente, espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que estar pegados a nuestro Señor. Adorar a Dios es un acto voluntario y de convicción. La mejor adoración que podemos entregarle es la de un corazón sincero y sencillo. La Biblia dice claramente que todos adoremos al único y verdadero Dios. Siempre, hermano, yo amo esto, la fidelidad a Dios. Porque en la fidelidad a Dios está envuelta toda nuestra vida. En la fidelidad a Dios, ¿verdad?, está envuelto todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? En la fidelidad a Dios habla, ¿verdad?, de cuánta convicción hay en nuestro interior, de nuestro carácter, ¿verdad? Y el carácter que debe aceptar Dios de nosotros es aquel que está establecido en su palabra. Hay un mensaje fundamental que dice que algunos cristianos pudieran no estar siempre conscientes de la santidad y de la presencia de Dios, pero cuando adoremos, debemos dar a Dios lo mejor de todo corazón. Nuestros más grandes pensamientos acerca de Dios no exceden su grandeza. No hay manera en que nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios en su totalidad, ¿verdad? Cada día de nosotros descubrimos algo diferente de nuestro Señor, cómo Él obra, cómo Él actúa en nuestras vidas, en las vidas de los que nos rodean. A Dios no se le puede representar con ninguna imagen física o mental porque lo estamos llevando a nuestras dimensiones y Dios no cabe en la mente humana en nuestras dimensiones. Por lo tanto, debemos de humillarnos al acercarnos a Él, reconociendo, ¿verdad?, su grandeza. Algunos de ustedes quizás nunca han decidido adorar a Dios dándole su vida. Pues esa es la forma, ¿verdad?, en que nosotros podemos realmente, lo más que le podemos ofrecer a nuestro Dios es nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo para Él, ¿verdad? Siendo fieles a Él, ¿verdad? Siendo íntegros a Él. Por eso Dios compara, ¿verdad?, el amor, la unión de un hombre y una mujer, esa fidelidad con la iglesia, con la boda con la iglesia, ¿no? Esa fidelidad que debe de existir entre una pareja es la fidelidad que debe de existir, ¿verdad?, hacia nuestro Dios, ¿verdad? Vivir para Él, pertenecemos a Él y Él nos compró con su sangre, ¿verdad? Amado hermano, yo espero que estas palabras, ¿verdad? A mí me fascina cuando leo la palabra de Dios y en detalle, ¿verdad? Dios me aclara las dudas y me hace sentir que hay un propósito en mi vida que lo puso, que es de, ¿verdad?, de alcanzar la santidad, de que Él me vea como un hijo suyo, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la percepción de que somos hijos adoptados, pero nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos de reclamar esas promesas. Somos hijos de Él porque Él nos hizo hijos suyos. Así que son unas promesas que son de nosotros, que son una herencia de nosotros, ¿verdad? Como tal nosotros la debemos de reclamar, ¿verdad? Pero a la misma vez vivir para Él, siéndole fieles. De esa manera es que nosotros podemos reclamar, ¿verdad?, esas promesas. Así que en esta noche que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y será hasta la próxima semana. Tal vez la hermana Lilian sea la que dé la lección. Así que vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias Señor por tu palabra. Dios amado, tú siempre hablas a mi vida, Señor. Yo te pido que si hay algún hermano, algún amigo, algún joven que esté padeciendo en estos momentos, Señor,
Padre, alguna enfermedad, alguna dolencia. Señor, que estés perdiendo fuerza, yo te pido que tú restaures, ¿verdad?, la fe en cada uno de ellos, Dios amado. Padre Santo, y que la luz del sol, cuando amanezca, Señor, traiga toda la gracia tuya, toda la bendición tuya, Dios, en nuestras vidas, Padre Santo y bueno. Que tú quites toda dolencia, Señor amado, que nos dé fortaleza, Padre Santo, para seguir, Señor, luchando, Padre Santo, para llevar las almas a tus pies, Dios amado. Padre, así te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén.